Los que te conocemos sabemos que eres una persona interactiva y el próximo 16 de noviembre te has propuesto conseguir un récord Guinness invocando a la suerte. ¿Cómo te has metido en esta movida, Xavi? Yo creo que las cosas divertidas y las cosas importantes y transgresoras siempre producen resultado si cuentas con los demás. Esto es una idea que he llevado a cabo con todo el grupo de amigos y clientes y gente que pretendemos. Nos puede servir para transmitir no solamente una ilusión, que es conseguir este récord, hacer un Guinness, que no es nada fácil, superarlo de largo con el último anterior que hay, y a partir de allí pues, es transmitir esa ilusión, esa fuerza, esas ganas de hacer cosas, de conseguir máximas, ¿no? Según tú, ¿por qué ha llegado el momento de sumar? ¿Es un gran momento para sumar, para conseguir más suerte en la vida? Creo que estamos en un momento suficientemente difícil como para que tengamos claro que hay que salir de casa ya por la mañana con una sonrisa, con ganas, con ilusión, ir al trabajo, que los vecinos te vean pasar ya con esa fuerza, que llegues al trabajo y ganas. A este ya le ha tocado la lotería de sol, pues no, todavía no le ha tocado, pero viene contento, con ganas, y esa fuerza es lo que tiene que transmitir. Si cuando vuelves a casa sigues con la misma intensidad e ilusión, lo te vas a transmitir a tu familia. No solamente lograrás estar bien, sino que lograrás el objetivo final, que es que aunque estés pasando por momentos difíciles, que yo también los conozco, solo así puedes superarte, alegrarte y conseguir lo que estás buscando, que es vivir la vida. Llevas muchísimos años repartiendo suerte, más de 20 años. ¿Qué has aprendido durante este tiempo repartiendo tanta suerte y cómo ha revertido en tu vida esto? Bueno, durante 30 años de repartir suerte, lo que he aprendido es de que no tienes que envidiar la suerte de los demás, sino hacer todos los posibles para conseguirla. Eso no solamente te quita un peso de encima muy importante, sino que no sufres y por otro lado lo consigues. Pero si te pones negativo, si te pones de una postura, así dijéramos, celosa, envidiosa, te haces daño a ti mismo y no logras el objetivo. Tú eres de los que dices que nada es imposible. De hecho, en el 2011 publicaste un libro con este título. ¿Por qué nada es imposible? Y si el reto que te has propuesto el 16 de noviembre responde a que nada es imposible. El conseguir un récord Guinness no solamente es posible, sino que lo conseguiremos con fuerza, y además queremos que sirva no solamente para vender la suerte, el Pallars y Cataluña, sino España, en todo el mundo. Todo el mundo, puedes estar seguro que el récord Guinness viene de Inglaterra para certificarlo, pero también te puedo decir que volverá a Inglaterra, pasará por Canadá y visitará Japón. Cuéntanos 3 claves para tener suerte en la vida. La primera es ser humilde, la segunda es escuchar a los demás y la tercera es dormir tranquilo. Pues teniendo en cuenta que la Bruja de Oro te está marcando el camino para invocar a la suerte a tantísimas personas el próximo 16 de noviembre, te deseo lo mejor, muchísima suerte en este gran reto para conseguir el récord Guinness. La suerte la firmamos con la mano y de esta manera ya queda sellada para siempre. Te deseo lo mejor. Gracias.